No, gracias, Felipe, y saludos allá en Valparaíso. Saludos. Carlos, Bueno, la internalización es mostrar tanto lo que puede ser un producto o un servicio que uno está ofreciendo actualmente, descubriendo diferentes tipos de nichos fuera de lo que es el territorio. Se puede entender que el nicho, si hay una necesidad dentro de lo que es la parte local, ejemplo acá en Chile o en alguna zona de Chile, esto igual se puede replicar según el modelo de negocio y el plan de éxito fuera de lo que son las fronteras. muchas gracias. Todo lo que se ha dicho es cierto y cada uno tiene la perspectiva de cómo va viendo el concepto de la internacionalización, porque es exportar, sí, pero solo exportar, no. ¿Es instalarse afuera? Sí. Hay distintas formas de hacer la instalación afuera. No necesariamente instalarse con una oficina afuera, sino que instalarse afuera es tener contrapartes que sean del mercado de destino. Vender a través de plataformas también, en la medida que sea transfronteriza. Prestar los servicios remotos que hoy día está muy en boga también. Ahora, todo esto puede ser la internalización y va a depender de cada uno cómo quiere tener esa capacidad para vender, operar o colaborar, e incluso invertir en mercados externos y que sea de manera sostenible, que sea de manera no sustentable, sino que sostenible en el tiempo, cosa de que podamos mantener esta relación comercial con el extranjero, y no solamente eso, sino que a partir de ahí poder ir expandiéndose a otros mercados o a otras ciudades o a otros canales de distribución dentro del mismo mercado. Ahora, siempre uno puede decir que, bueno, hay una exportación indirecta, y aquí hay dos formas de hacer exportación indirecta. Una es que haya alguien que exporte por mí, y el caso de que sea alguien que tenga una planta de frutas, una plantación de frutas, y es una comercializadora la que hace toda la gestión de la exportación directa, y uno solamente le vende a la empresa chilena que exporta. Otra forma de hacer exportación indirecta es lo que hacía nuestro amigo allá de Cauquenes, en que él vendía la uva para vino a las grandes compañías, y esa uva se iba procesada y la exportación del vino de esa uva iba a través de un tercero. Entonces hay distintas formas que uno puede participar indirectamente. Después lo otro es que puede ser que empecemos a tener esta posibilidad de tener la venta digital. Me acuerdo cuando estaba en ProChile que me tocó conocer a una chica de Puerto Natales, en la cual ella ocupaba, primero hacía toda la lana en base a ovejas de la Patagonia. Esas lanas eran procesadas por mujeres, y había todo un concepto ahí detrás, no solamente del suéter o lo que se haga como prenda de vestir, sino el proceso mismo. Y ella, su canal de venta, y hacía comercio transfronterizo, es que tenía su página web, y su nicho de mercado era Suiza. Y todo lo que hacía se iba a Suiza. Ahí hay una forma distinta, con una estrategia distinta, focalizada, en que hay un valor agregado, y ahí hay una buena estrategia de exportación que es micro, es pequeña. La cantidad de producción, ella sabe qué es lo que hay, no le va a dar para más. Lo otro es que ya es hacer la exportación directa, que es en definitiva que yo voy a buscar mi cliente, voy a tratar y me salto al intermediario. Con eso hago que evito un gasto adicional al costo de mi exportación, de mi producto o servicio. La cuarta diría que hay, cuando ya uno ya empieza a hacer esta exportación directa, uno puede empezar a tener alianzas o licencias, y estas son, por ejemplo, cuando ya uno conoce a la persona que está, al importador, y dice, bueno, hagamos una estrategia de marketing, de difusión, y ahí empiezas a crear alianzas entre importador y exportador. Y después la última, que es la que se habla de internacionalización, es cuando ya yo voy y hago el producto, me instalo ya como inversionista. ¿Para qué? Para producir allá y poder tener mejores canales de distribución. Ahora, yo quiero las ideas claras acá, es que cada uno de ustedes tiene su ritmo. Y acá no todas las empresas se internacionalizan del mismo modo ni al mismo tiempo. Como siempre hemos dicho, dependerá de su capacidad, de su sector. Como dije el lunes, el sector de servicios, industrias creativas o de productos manufactureros, e incluso los agrícolas, cada uno tiene mucha diferencia. El agrícola es estacional. En el caso de los servicios es más difícil el tema de la distribución y cómo busco el mercado objetivo. Por lo tanto, acá
lo más importante es que no hay una regla para todos por igual. Uno puede ver ejemplos, y por eso trato de poner ejemplos, de cómo ha ido resultando esto en la medida que ese ejemplo le puede ser de utilidad a usted y puede ser que sea algo más similar a lo que ustedes están haciendo y quieren hacer. Nuevamente, acá no es solo una exportación, por eso no es un evento. Y acá hay un proceso continuo, que ese proceso es siempre de aprendizaje. No pueden quedarse en los laureles porque ya exportaron su pallet de vino y se quedan ahí. Es decir, el proceso del aprendizaje siempre estar, como decíamos, viendo cómo cambia el mercado, cómo cambian las regulaciones del mercado, estar al día de lo que está pasando en el mundo, porque eso igual puede hacer sentir que a ustedes les puede afectar incluso una guerra entre Estados Unidos e Irán. Y lo otro es paciencia. Nosotros las estadísticas que tenemos es que hay una deserción increíble de exportadores que hacen una sola exportación. Es decir, hay muchos que hacen la exportación y después ya no vuelven a exportar, o porque encontraron que era complejo, porque no le pidieron más productos. Hay muchas causas por qué no vuelven a exportar. Por eso, este tipo de capacitación, es decir, ojo, que si realmente tienes una muy buena estrategia, que es todo este proceso, y tienes claro que dentro de este proceso vas a exportar, pero van a haber momentos de baja, en la cual obviamente va a haber una forma de poco incentivo a seguir, es cuando uno tiene que tener la paciencia de mantenerse en este proceso para poder seguir avanzando. Y por eso es el valor de tener una estrategia, y en definitiva, que no sea solamente salir por salir, sino que dar un valor estratégico, realista y sostenible en el tiempo. Y yo creo que eso es indispensable. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que nos va a traer la internacionalización? Primero, reducir la dependencia de un solo mercado. Especialmente vemos cuántas son las empresas que, vamos a ver más adelante el número, de cuánto exportan solo un mercado. Y la importancia aquí es cómo puedo ampliar ese mercado a otros. Por ejemplo, si estoy exportando a Panamá, ¿cómo puedo llegar a salir a Ciudad de Guatemala o a Honduras, ir buscando Costa Rica, para no solamente depender de un solo mercado? No estoy hablando necesariamente de que estar en Panamá y saltar después a China y después a Europa. Quizá eso puede suceder, pero en un estado posterior. Lo otro es que uno tiene nuevos clientes y eso es importante porque ustedes hoy en día, los que no han exportado, sus clientes son la demanda local. Y acá se les abre el mundo a un acceso a la demanda global de todos los países con los cuales tenemos, especialmente con los países con los cuales tenemos relaciones comerciales. Nuevamente, esto ayuda al internacionalizarse, a incorporar mejores prácticas internacionales en el producto, que eso tanto sirve para la demanda local como para la demanda internacional. En Chile igual tenemos cada día más altos los estándares en materia de qué es lo que el consumidor quiere comprar, ya sea un bien o un servicio. Y al tener esta incorporación del aprendizaje hace que yo mejore mi calidad, y no solamente mi calidad, sino también el proceso. Entonces, si ustedes están viendo esto, una línea que va de causa-efecto y que al mejorar la calidad y el proceso, a uno le viene el estímulo de mejorar el producto o el servicio, y ahí viene el concepto de innovación. Y cada uno de estos elementos va teniendo ciertos apoyos que pueden ustedes ir logrando con distintas agencias del Estado. Y lo último es la reputación, que hoy día estamos todos siendo parte del posicionamiento de nuestra marca global, de la marca Chile, y cada día estamos mejor plantados en todo el universo de posibilidades en que se está conociendo un país que es pequeño, lejano, pero con una reputación, como dije el día lunes, en que las instituciones sí funcionan, en que sí hay democracia, en que hay un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es importante. Ahora, nuevamente quiero preguntarles. Tengo entendido que hay un grupo de personas que aquí están presentes y que han exportado. Y me gustaría que si nos pueden compartir sus experiencias personales en cuánto han sido las exigencias y qué errores han cometido. Porque eso es interesante igual ver cómo ustedes, los que han hecho alguna exportación, han tenido que ver cuáles han sido sus exigencias, etcétera, etcétera. Así que, nuevamente, abro la palabra.
Yo no sé cuáles son los que han exportado, pero sé, tengo por ahí la lista, pero parece que hay un grupo de que han hecho exportación. Por acá, profesor, nosotros hace muchos años exportamos hacia Colombia. Estos bioestimulantes era para un cliente que tenía flores. Allá está bien desarrollado el tema de la exportación de flores. Y nuestro error fue no buscar más clientes, sino que nos quedamos con ese cliente en particular y ese cliente en algún minuto dejó de estar operando por motivos ahí internos de su empresa y nosotros quedamos fuera. Eso es lo que le puedo comentar por parte de Fumex. Te pasaste, Eduardo, muy buena experiencia. No, no fue buena en el sentido de que de esto se aprende, no es que estoy diciendo, Eduardo, que bueno que no te hayas, que hayas dejado de exportar, ojo. Pero esos son los casos que, no está, que son de estos, que tenemos este índice tan alto de exportan a un solo mercado y una sola vez. Eh, no sé si hay alguien más que se anime. Ya, sigamos entonces. Sí, acá creo que Eduardo nos ayudó mucho porque en definitiva volvemos aquí al punto que, déjenme, quiero marcar esto acá. Ahí. De cuáles son las exigencias que uno siempre ve por este tipo de ejemplos que nos da Eduardo. Es decir, primero, cómo me adapto comercialmente a ese cliente. Obviamente aquí era fácil porque era un bioestimulante para que tengan mejores rosas los colombianos para sus exportaciones. Y ahí uno ve que incluso es un producto que es para la exportación, ahí tú estás participando de una cadena global de valor. Que eso es interesante tenerlo claro, es decir, no sé necesariamente este es un buen ejemplo de las cadenas globales, porque si es que yo hago mi vino o yo traigo al turista, bueno, eso ya es como exportación directa y de producto final. Segundo, el cumplimiento regulatorio, y quizás Eduardo te voy a seguir buscando de ejemplo, ¿verdad? Que obviamente acá me imagino que estos bioestimulantes, al ser muy especializados, tienen que cumplir con ciertas regulaciones propias que tendrá Colombia, y me imagino que para eso, si ya pudiste exportar, tuviste que saber cuál era esa norma regulatoria. En tercer lugar, la Sí. exigencia es saber muy bien la logística y cómo exportabas tus bioestimulantes a Colombia. Y ahí, si es que puedes hablar de esos dos temas, bien. Sí, bueno, en todos los países hay un organismo similar al que se encuentra acá en Chile que se conoce como el SAG, ¿no? Y ellos definen todos los requisitos que se necesita para poder introducir un producto para la agricultura. Entonces, sí, teníamos que cumplir con todos los requisitos. Ahí nuestro cliente nos fue ayudando, informando con cuáles eran la información que necesitaba para poder hacer el registro, digamos, y poder incorporar el producto. Súper. Eso, y la exportación se hizo por barco, si no me equivoco, se envió por barco y llegó allá a Colombia. Muy bien. Otra exigencia que igual tenemos, que es que, bueno, tener el financiamiento, porque para todo esto a veces uno tiene que buscar quien pueda apoyar financieramente y uno de los problemas, especialmente para las pymes futuras exportadoras, es que el mercado financiero confíe y apueste por el negocio. Entonces, es un tema bastante complejo, especialmente para las mujeres, que tenemos claro que el acceso al financiamiento es más complejo que para los varones. Lamentablemente es la realidad y lo demuestran los índices. Por lo tanto, ahí hay que ir viendo cómo se puede ir logrando este financiamiento quizás de otra forma o quizás no de un total, pero sí apoyos, como por ejemplo ProChile que les puede poner un stand en una feria o de repente Corfo que puede ayudar a desarrollar el empaquetado. Es decir, hay que ir viendo eso más adelante, pero es importante que el financiamiento no solamente sea un crédito a la pyme por parte del Banco X. Gestión de riesgo, que es una exigencia que Eduardo lo ves bien, la conoció porque el riesgo era tener un solo cliente. Y ahí eso es parte de lo que tenemos que hablar, no solamente en el mercado específico, sino que porque podrías haber conseguido otro productor de flores en el mismo mercado. Sino que después ver, bueno, si producen flores en Colombia y esto está sirviendo, y ya te da un ejemplo para mostrar, porque a veces dices, bueno, ¿cuáles han sido tus ejemplos?
Ir a Ecuador, donde igual es gran productor de flores, y de que tu bioestimulante podría ser un gran mercado para poder llegar. Y lo último, nuevamente, es la disciplina interna. Acá, paciencia, pero con disciplina. Es decir, como siempre hemos hablado, esto es un proceso, no es exportar, es un proceso complejo que lleva aprendizaje. Entonces, siempre va a ser difícil exportar la primera vez. Pero lo bueno de todo esto es que una vez que ya uno tiene esa capacitación, como la que tuvo Eduardo, va a poder hoy día decir, mira, ¿sabéis qué? Hay que ver que no solamente sea un solo cliente, busquemos que sean dos mercados para acá, ya sé cuánto me cuesta el transporte marítimo, sé cómo es el tema de la exigencia de Colombia, por lo tanto ya sé que tengo que ir a hablar con el SAC de Ecuador o ver la página web, si esto está todo en las redes. Y así como están los SAC, afuera están los ISP también afuera, que muchos agentes certificadores en que hay que ir viendo qué es lo que se debe cumplir o no. Ahora, ¿cuáles son los errores que siempre se ha visto que hay en nuestras exportaciones y que hace que sea a un solo mercado? Muchas veces hay falta de constancia en la calidad, ya sea del bien o servicio. Tiempos de entrega. Aquí no hay nada más peor que mentir. No, es que yo voy a llegar a tal fecha, yo estaría llegando. Considera todos los problemas que pueden haber y que de repente lo que sí es que el importador, cuando tiene que hacer la venta interna, tiene que saber que en tal fecha, porque se queda sin stock, tiene que tener el producto. O sea, acá los tiempos de entrega es uno de los elementos más importantes para salir a ser confiado, que te confíen en ti. Y esos tiempos de entrega igual tiene que haber llevar a la comunicación efectiva con el importador, como Eduardo que hablaba de que su importador es el que le ayudó a ver todo el tema de las certificaciones, con el INVIMA, no sé cómo es que se llama allá en Colombia. Y esa comunicación efectiva, hoy día además tenemos la suerte de que se les ha hecho la vida más fácil a través de la inteligencia artificial y de la... ¿Por qué? Porque uno puede estar chateando con un chino en que tú estás escribiendo en español y el chino te está escribiendo en chino, pero al final se traducen automáticamente en uno. Van a haber pequeños errores, pero eso se entienden inmediatamente cuando te hacen contrapreguntas. Entonces, la comunicación efectiva es esencial de mantenerla con tu cliente en el exterior. Obviamente hay que tener toda la documentación, saber cuáles son esos documentos antes de hacer la exportación, tener claro toda esta maraña de instrumentos, porque esta cosa de las regulaciones, y todo, en todas partes pasa lo mismo, no solamente en Chile. De repente tienes que tener dos o tres certificados distintos para un solo producto. Entonces, eso es importante saber muy bien y ahí viene el tema del aprendizaje, de que no saben y al final llega un momento, ah, el certificado de origen chuta, me van a aplicar aranceles, es que tenías que hacer el certificado de esta forma. Y eso es el típico error, que al final, no, es que yo quería ocupar el de Alianza al Pacífico porque tiene mejor arancel con la norma de origen que tengo. Ah, es que te fuiste por el canal del bilateral con Perú. Entonces, ahí, por eso hay que saber bien cuál es la documentación según sea el canal que uno esté haciendo. Y por último, que suele suceder es que uno exporta y se olvida. Y acá el servicio postventa no necesariamente es de ir resolviendo problemas, sino que ir sabiendo cómo va mi producto, cómo está aplicándose el producto, si es que hay algún problema. El hecho que yo le dé un seguimiento a la semana, a las 2 semanas, y decir, oye, ¿te llegó? ¿Tienes alguna consulta? Eso va creando esta relación y eso es parte de la comunicación efectiva. De la relación entre ustedes con sus clientes en el exterior. Eso es elemental. Ahora, creo que es importante, y acá lo digo por todos los años que he estado metido en esto, conocer más allá. A ver, no somos el ombligo del mundo y hay que pensar que además tener claro quiénes somos. Porque la falta de realidad a veces creemos que somos el único que exportamos, somos los únicos. Y Chile no. Chile es un país pequeño que está al fin del mundo. Esa es la realidad. Y se nos ha hecho mucho más difícil hacer esta salida al comercio exterior y además de una población bastante pequeña. Es decir, 20 millones en una ciudad chica en China o en Brasil o en México. Entonces, no tenemos la capacidad de tener esto de que el consumo interno me pueda ayudar a desarrollar mi industria interna.
Entonces, que es bueno que ustedes sepan cuál es el modelo chileno de apertura comercial y entendamos lo que son los acuerdos comerciales, porque esto es parte de la estrategia, no saber el instrumento que te hace más competitivo y cómo sacarle provecho a ese instrumento que te sale más competitivo, en que, por ejemplo, puedes evitar un arancel no de un 2 o 3%, puede ser del 10 o el 15%, en que tengo que saber bien muchos elementos. Entonces, por eso quería hablar de esto de cuál ha sido la apertura comercial, que quizás comienzan a ver que es un poco más catedrático, pero creo que el conocimiento general es importante. Primero hay que decirte que nosotros tuvimos distintas estrategias que fueron complementarias, no fueron excluyentes unas a otras. Y se empezó la primera estrategia fue con la que fue unilateral, cómo yo podía bajar los aranceles a las importaciones para que ustedes puedan tener insumos más competitivos para salir a terceros mercados. Es decir, eso era elemental para poder hacer una masa crítica interna, porque no tenemos toda la capacidad instalada para producir un producto o un servicio si no tengo algo del exterior. Entonces, esta rebaja unilateral empezó en los 80 y después en los 90, con el presidente Frei, se hizo esta gran rebaja del 11 hasta el 6%, que fue escalonada, y eso hizo que tengamos un arancel bastante bajo para todas las importaciones en Chile. Eso nos trajo un problema después, ¿sí? Para cuando queríamos hacer la apertura bilateral, porque obviamente si yo ofrezco solo un 6% versus alguien que tiene un 25%, ahí está la gracia de los negociadores comerciales que tuvimos a cargo toda esta red de acuerdos que negociar. Entonces, ahí entramos a buscar cómo yo no solamente bajo mi arancel para ser competitivo, sino cómo puedo bajar el arancel del otro y tener reglas claras para que mi producto o servicio sea más competitivo. Y así empezamos a crear toda una red de acuerdos que lo veremos. Después de esta cosa bilateral, que es uno a uno, salieron estos plurilaterales que son hoy día son bastante conocidos en los medios, como el CPTPP, la Alianza del Pacífico, en la cual es un grupo de países que se hacen estas concesiones arancelarias, pero que es un grupo plurilateral, están todos en igualdad de condiciones, no es como el caso bilateral que es uno a uno. Alianza del Pacífico, tanto con Perú, Colombia y México, y posiblemente en el futuro vamos a tener a Costa Rica. Y el último, que es la base de todo, y es la que a nosotros más nos importa, es el multilateral. ¿Por qué nos importa? Porque somos un país pequeño y en estar en el contexto multilateral, muchas de las cosas se pueden ir resolviendo porque hay otros países que tienen el mismo problema que tú ante un gran mercado extranjero. Es decir, el ejemplo que puedo dar es Chile tenía un problema con la aplicación de un sistema de antidumping americano y nosotros podríamos haber invocado el TLC. Y si invoco el TLC y lo gano, ¿qué podría yo retaliar? ¿Qué podría yo subir aranceles en Chile a Estados Unidos que no sea un disparo en el pie? Porque dice, el cobre es importante ahí. Sí, pero si subí el cobre es tu producto insigne para tener recaudación fiscal. Entonces, eso se hace ser más complejo en lo bilateral. Pero si tú vas al foro multilateral, ahí, ¿qué pasó? Nos unimos con Japón, con la Unión Europea, con muchos países e hicimos una sola presentación a Estados Unidos sobre que su medida iba en contra de las reglas multilaterales y se ganó el caso. Entonces, ahí uno puede ver por qué para nosotros el tema y todos los países que somos relativamente similares, como Nueva Zelanda, Singapur, estamos siempre en el tema de que la multilateralidad para nosotros es esencial. Ahora, que vaya profundizando, porque bueno, al ser multilateral es más difícil de avanzar, que vaya profundizando a través de los acuerdos bilaterales o plurilaterales, muy bien. Pero nuevamente este es un standing block, vamos creando y son conjuntas estas estrategias, no tienen que sentirse como que solo multilateral, porque había países que decían, no, solamente multilateral y no a los TLC. Japón era uno de ellos. Y hoy en día Japón tiene tantos TLC como tiene Chile. Porque obviamente que hay que ir conjugando estos dos elementos. Y acá viene una cadena un poco de cómo fuimos moviendo nuestra capacidad negociadora para ampliar a todo lo que hoy día es. Y creo que es importante decirte que en el año 90, sin perjuicio que la política, la estrategia de la unilateralidad empezó en los 80, por lo tanto no hay que dejarlo de lado, sino que el tema real es la inserción chilena en la economía internacional empieza en el 90.
¿Por qué? Porque hubo una vuelta a la democracia, muchos mercados que no tenían políticas de acercamiento a Chile se empezaron a tener, y además porque al volver a la democracia, y una democracia frágil en ese momento, el hecho de que Chile suscriba tratados internacionales venía a validar el gobierno chileno de la época. Entonces, no solamente era el beneficio comercial directo que podíamos tener, sino también un beneficio a la democracia, porque el contexto internacional estaba dándole una especie de apoyo al nuevo gobierno que estábamos en Chile. Y obviamente los primeros con los que tuvimos este acercamiento fueron con los países de la región, especialmente Argentina y Chile, y empezamos así de a poco, y voy a dar solamente algunos hitos importantes. Eh, Uno es Mercosur. Yo creo que el AC35, que fue con el Mercosur, fue un hito en el año 96. Y acá voy a igual que los nombres pueden variar en el tiempo según el nivel de sectores, el nivel de disciplina, pero siguen siendo acuerdos comerciales de liberalización. Entonces, el AC35 con Mercosur fue solamente mercancía y fue el hito porque en definitiva vino a cambiar los paradigmas y especialmente fuimos la única, yo creo, manifestación real en que cortaron la Panamericana en San Fernando, hicieron los agricultores, decían de que todos iban a ir a la quiebra porque iban a entrar todos los productos agrícolas del Mercosur. Eso conllevó a decir, bueno, como yo negocio con el sector privado para decir, déjame abrir porque yo tengo otro sector que quiere salir a exportar. Entonces, ¿cómo hago eso? Y ahí nació la mesa agrícola con el Fondo Silvoagropecuario de ProChile y distintas mesas de la leche, de los vacunos, que era cómo íbamos a ayudar a la industria local en el caso de tener una montos grandes de importación de esos productos. Entonces, Mercosur fue un hito. Segundo, Canadá, que Canadá, ¿por qué fue hito? Porque era la primera vez que teníamos un acuerdo de libre comercio con un país desarrollado. Y esto nació toda vez que cuando queríamos ser parte del NAFTA, Estados Unidos nos sacó el fast track y por lo tanto ya el NAFTA se fue. Y Canadá astutamente nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo bilateral? Que sea interino, que al final pasó a ser definitivo. Y así empezamos con todo este nuevo modelo de tratados de libre comercio, el estilo NAFTA, que ya incluíamos no solamente comercio de mercancías, sino que servicios transfronterizos, inversiones, bla, bla, bla. Después, otro fue la Unión Europea, del nivel que tenía. Yo creo que la Unión Europea, especialmente para el mundo agrícola, ha sido uno de los mejores acuerdos que hemos tenido, porque eh, no se dieron aranceles cero, pero sí cuotas que seguían aumentando en el tiempo. Entonces la cuota fue aumentando a tal nivel que yo no tenía capacidad productiva en el país para lograrla. Por lo tanto, llegué a tener un arancel cero para toda mi producción, a pesar de que era cuota. Y no, entonces, eso fue una forma estratégica de hacer esa negociación con los europeos. Y se fijaron muchas reglas en materia sanitaria, fitosanitaria, que eran bastante más avanzadas de lo que tenía, y que creo que hoy en día que se tiene en relación a otros acuerdos, incluso por ello. Después yo diría que empiezan distintos países, que importante, India con con acuerdo de alcance parcial, Colombia, Australia, Perú, pero creo que aquí el que viene a cambiar un poco los paradigmas, porque esto sigue ampliando mercados nomás. Creo que el CPTPP fue un elemento que además fue bastante cuestionado en un momento determinado en el país, pero fue por un grupo de personas, no es que haya sido que vino a cambiar el tema de que había un consenso político de que los tratados de libre comercio eran positivos. Y si uno va a ver al Congreso Nacional, todas las votaciones siempre fueron por unanimidad. El apoyo de estos acuerdos. En el caso del CPTPP se politizó y hubo todo un debate que se extendió en cuanto a la entrada en vigencia por un año, nos demoraba en entrar en vigencia. Pero finalmente hubo un consenso de que era importante y después la realidad ha demostrado que sí, era importante porque muchos de los mercados del mundo del Asia-Pacífico se abrieron más a través del CPTPP e incluso con el Reino Unido. Así que esa es un poco y bueno, quienes estuvieron a cargo de todo esto fue la Dirección en su tiempo, que fue reemplazada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Internacionales. Esta lámina la encuentro interesante para ustedes porque hoy día ustedes tienen 36 acuerdos y son ustedes los que tienen estos acuerdos.
y que corresponden a 66 economías. Están hablando de 66 economías, las cuales ustedes pueden ver cuál es la que les resulta más atractiva para su producto o servicio. Si tenemos apertura para el 89% del PIB global. Por eso es tan importante saber de los acuerdos comerciales, porque esto facilita el comercio y vamos a ir dando ejemplos de cómo sí se entiende que facilita. Entonces, Chile, que es un país pequeño, que ya es flaco, largo, en el fin del mundo, tiene todo, se le abrió todo este campo en que cuando hablamos de la demanda global, bueno, acá está la demostración, tienes 66 economías en que puedes ser bien más competitivo que tus otros países porque tú tienes el acuerdo comercial. Ahora, ¿qué tiene un acuerdo comercial? Mira, quise poner esto solamente para impresionar toda la cantidad, diversidad de disciplinas que tiene un acuerdo comercial y lo fantástico que somos nosotros los negociadores. Entonces, el tema es, tuve la suerte de empezar, era muy joven cuando empecé con el Enlace 35 a negociar, así que esa fue mi primera negociación, así que he tenido la suerte de estar en muchas de ellas. Pero bueno, el contenido va variando, pero los quise concentrar en dos para que podamos hablarlo con usted. Uno en comercio de mercancía y otro en comercio de servicios. Sabiendo que tengo un grupo acá de gente del mundo de los servicios y tengo también el mundo de las industrias creativas. En la industria creativa, ojo, esto igual se les aplica porque si estás vendiendo libros y todavía no lo estás vendiendo digitalizado, aplica todas estas disciplinas. Y acá lo primero es que el concepto básico es que tenemos un acceso al mercado. Ese acceso al mercado, ¿cuál es? Eliminando o rebajando la medida que por excelencia de restricción al comercio internacional, que es el arancel. El arancel aduanero ha sido siempre la herramienta que han ocupado los países para hacer protección de sus políticas industriales porque tú pones una barrera en frontera. Por lo tanto, el arancel era el elemento que hasta hace muy poco era el gran elemento y que, bueno, fue retomado ahora por Trump como la forma de poder manejar temas internos y de política interna y de desarrollo industrial interno. Ahora, importante que el acceso al mercado no solamente poco es el arancel, pero antes viendo el arancel, vamos a ir al arancel. Y para que yo tenga ese beneficio del arancel, el producto debe ser chileno o el servicio debe ser chileno. En este caso, el producto. Ahora, ¿qué entiendo yo por un producto chileno? Si este bioestimulante, no sé, ahí sí que no sé lo que es el bioestimulante, pero me imagino que se crea algo, célula, molécula, proteína, no sé. eh, bueno, hay que saber cuál es la regla de origen que tiene ese bioestimulante o ese vino para decir, oye, no solamente hay que tener la uva chilena, sino que el vino además debe tener botellado en Chile y alguno puede decir, ¿sabes qué? Quiero que la etiqueta igual sea producida en Chile. Es decir, hay acuerdos, por eso hay que estudiarlo, porque hay acuerdos para todos los gustos. Los más difíciles te ponen más reglas de origen más estrictas. Los más fáciles te dicen nomás, ¿sabes qué? Salto partida, salto subpartida y 40% de valor local. Hay otros que no, que son 60%. Y ahí empieza, por eso el análisis de la regla de origen es indispensable para cuando yo tengo un acceso al mercado. Ahora, ¿qué sucede? Y ha pasado a la práctica. Que hay ciertos productos que Estados Unidos tenía con arancel cero, pero por rebajas unilaterales que tuvo Estados Unidos. O tenía un 2% de arancel, o un 3%. Entonces ustedes como exportadores dicen, a ver, me voy a meter en todo el tema de las reglas de origen, de la certificación, por un 1% o 2% de arancel, cuando las reglas de origen traen responsabilidades, que tienes que cumplir con el origen y ahí hay sanciones si es que no cumples el origen. Entonces, igual ahí solamente estoy diciendo súper transparente, no necesariamente uno tiene que ocupar el TLC para el acceso al mercado si es que uno se da cuenta que el arancel del otro país, que es arancel unilateral, es igual al que podríamos lograr a través del TLC. Pero eso es un elemento que tienen que tener ustedes y estudiarlo bien. Después, no solamente son las reglas de origen para cumplir la rebaja arancelaria, sino que hay medidas que les llamamos para arancelaria o no arancelaria. Por ejemplo, una licencia de importación es una medida no arancelaria, pero es una medida restrictiva de comercio porque tú tienes que tener la licencia del país, del Ministerio de Defensa, por ejemplo, para que yo pueda exportar fósforos.
Es un ejemplo muy bueno que tuvimos con los mexicanos, que lo voy a hablar un rato más. Entonces, estas licencias de importación y muchas otras áreas, como por ejemplo las tasas consulares, de repente vienen, se pueden empezar a crear muchas otras medidas. No sé, por lo tanto, en el costo hay que saber que preguntar en el otro mercado y averiguar del otro mercado cuál es el arancel, pero también cuáles son estas otras medidas que se tienen que cumplir, ya sea porque son medidas no arancelarias o porque son para arancelarias. Entonces, de repente, estas tasas son importantes porque pueden también influir en el precio. La administración aduanera sirve para qué? Porque las aduanas son los que controlan el origen. Entonces, ahora, cuando hablamos de la administración aduanera, muchas veces el origen, y acá la tecnología les ha ido ayudando a todos ustedes, el certificado de origen antes era un certificado en papel, en que teníamos que mandar las firmas de quien certificaba el origen, porque era siempre un tercero, de ahí licitábamos, teníamos SOFOFA, distintas instituciones que hacían la certificación del origen, porque nosotros como director no teníamos la capacidad de certificar, pero ellos nos hacían una precertificación, nosotros certificábamos. Mandábamos esto para China. Uno iba con un cargamento de un producto específico a China y llegaba el certificado de origen y el chino decía, la firma no es igual a la que tengo acá. Eso significaba 15 horas tener el producto almacenado mientras llegaba el nuevo certificado de origen, con la firma que corresponde. Eso trajo una evolución en que hoy día tenemos cada vez más en todos nuestros acuerdos, que es la certificación de origen digital, hoy día electrónica. Hoy día se hace vía electrónica, por lo tanto, y eso hace que los papeles le lleguen a las aduanas de manera anticipada y no haya problemas en cuanto a que tengas que mantenerte en el lugar de destino en aduanas por un tiempo determinado. Entonces, y lo otro que cambió la lógica y los paradigmas de cómo podíamos facilitarles el comercio a ustedes era esto de tener que ir a la SOFOFA a certificar o ir a distintas. Estoy hablando solamente de reglas de origen, porque después hay otras cosas, certificaciones como agrícolas, que sí hay que hacerlas. Entonces, era mejor, ¿por qué no confiar en el sector privado? Y esto fue una cosa que vino de Estados Unidos y que después se fue expandiendo en el mercado europeo, en Chile, eh, que la certificación de origen la haga el mismo exportador o productor. No tiene que hacerlo un tercero. ¿Quién más sabe quien hace el producto de si es que cumple o no el origen? Por lo tanto, ahí veo que ahí uno dice, bueno, autocertificación. Y autocertificación con el digital pasa a ser una gran facilitación del comercio para las exportaciones chilenas. Pero no solamente este es el tema de acceso al mercado va por aranceles o medidas para arancelarias, no arancelarias, sino que están estas nuevas medidas que algunos países se han puesto bastante ingeniosos en cuanto a aplicar reglamentos técnicos o medidas sanitarias y fitosanitarias para restringir el comercio. Acá decidimos nosotros, los reglamentos técnicos o medidas sanitarias son importantes y son necesarias, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos y objetivos. Es decir, el requisito es que estas reglamentaciones técnicas no sean discriminatorias. Es decir, no puede haber una discriminación tanto entre Chile y Argentina cuando quiero exportar a Colombia, ni tampoco puede haber entre Chile y Colombia si estoy exportando a Colombia. Por lo tanto, la no discriminación es elemental. Pero lo otro que tenga un objetivo lícito, que en el caso que es primero que haya información para el consumidor, por lo tanto, ahí hace que el etiquetado sea válido, que de repente tiene que sea de protección animal o vegetal, que también son válidos, pero todos estos argumentos que tenemos de objetivos tienen que ser fundamentados en ciencia, porque acá no es cualquier cosa, no es que, yo creo que. Un buen ejemplo fue el etiquetado de los alimentos en Chile, que es de los discos pares, en que fuimos cuestionados por todas las potencias, porque esto venía a hacer una restricción no necesaria para el comercio, que se podían cumplir estos objetivos de distintas medidas. Y ahí hubo todo un tema de discusión, tanto en la OMC como en los acuerdos bilaterales, si el etiquetado chileno era compatible con nuestro acuerdo. El caso es que nunca tuvimos una controversia y hoy en día el etiquetado frontal de los alimentos ha sido copiado por todo el mundo. Entonces, pero nuevamente ahí es porque habían informes, le pedíamos nosotros al Ministerio de Salud, bueno, pues dame el informe técnico de que hizo el ISP o que hizo la Universidad X,
que fundamenta que realmente el saber va a disminuir el consumo de azúcares o grasas, y eso va a ayudar a que no haya obesidad infantil, y eso va a ayudar a que no tengamos problemas con todos los tipos de enfermedades que producen estos productos. Por lo tanto, ahí tenemos en las reglamentaciones técnicas, hay que ver todo el tema de etiquetado. El empaque, igual a veces las reglas técnicas de los países donde ustedes van a exportar tienen ciertas exigencias. Me acuerdo hace, bueno, esto estoy hablando hace muchos años atrás, los japoneses pedían que el empaque, cuando mandábamos una fruta, no podía ser en containers plásticos, sino que tenían que ser en madera, pero de maderas de este u otro estilo. No podían ser en maderas que sean de estos árboles que son endémicos, exacto. Eh, Otro caso de empaque que tuvimos con Ecuador, en que nuevamente en el frutícola se mandaban las exportaciones de manzanas, ciruelas a Ecuador, pero ¿qué pasó? Que estos tracks de plástico pasaban a comercializarse internamente como un producto independiente de la fruta en el mercado ecuatoriano, y entonces los ecuatorianos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a aplicar arancel al rack de plástico, que es donde yo llevo la fruta, porque ese producto pasa a ser distinto cuando ya una vez que se comercializa la fruta. Y ahí tuvimos toda una discusión con los ecuatorianos y llegamos a un acuerdo. Y después hay tres tipos de reglamentos técnicos que creo que son interesantes para ustedes, que les da mayor valor y mejor competitividad en el extranjero. Uno son los orgánicos, en que hoy día hay que hacer certificación orgánica, que son independientes de la certificación que tengas que tener del etiquetado o de otro tipo de cosas, pero eso te abre un mercado distinto, sofisticado y más caro. Entonces, eso hace que el consumidor paga porque realmente lo que voy a comer es orgánico, y por lo tanto sabe que tiene que tener un costo adicional. Los otros son los funcionales, que es un nuevo concepto que hay, que son todos estos productos que son buenos para la salud, pero son como genéricos. Uno de los funcionales para nuestros son el maqui y el cochayuyo, que se ha hablado mucho de estos, del cochayuyo como un producto funcional, pero nuevamente hay que ver cuáles son las regulaciones para que pueda ser catalogado como funcional. Hoy día la Unión Europea tiene toda una directriz en materia de productos funcionales, y ahora, esos productos funcionales los puedes vender en un mejor precio porque tú estás dándole un certificado de que esto es bueno para tu salud. Y el comercio justo, que es algo bien especial, que yo en cierta medida estaba en contra de esto, porque el comercio justo es que yo compro ese producto. Yo en Europa o en Estados Unidos compro pues tiene un logo que dice que es comercio justo. ¿Y eso qué significa? Que en el país de origen cumplen las leyes ambientales y laborales. Y yo lo que digo es que siempre cumplimos las leyes ambientales y laborales. Entonces, todos nuestros productos deberían ser certificados como comercio justo, ¿no? O si no, estaría asumiendo de que realmente no cumplo el trabajo infantil que está prohibido, no lo cumplo para estos productos, pero sí para los comercios justos. Entonces, a mí en lo personal me produce una dicotomía el comercio justo, pero la realidad es que si tú certificas con comercio justo, pasa a canales de distribución muy especializados en Europa, en lo cual tu precio sube. Entonces, para comunidades pequeñas, especialmente en el mundo de los pueblos originarios, eso puede traer, sí, un elemento diferenciador de otro producto que quizás sea similar en la zona más, en otra parte del país. Entonces, todo esto, los reglamentos técnicos, es parte de la esencia del aprendizaje de ustedes. ¿Cómo se aprende esto? Hay distintas formas. Primero, como hizo Gardo, a través del cliente que te va dando un poco las directrices o instrucciones, pero alguien puede decir, pucha, si no sabéis cuáles son las reglamentaciones y que no sabéis exportar, pues entonces igual es bueno, ojalá hacerlo uno. Para eso puede uno hablar con la Corfo, con ProChile, con la Subrey, para decir, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes cuáles son las reglas de etiquetado? Por ejemplo, hoy día, hace un par de semanas, hicimos una charla sobre todo el tema reglamentario para la exportación de alimentos a China, porque China, además, todo el mundo empezó a desarrollar estos reglamentos técnicos para el tema de la iniquidad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día están poniéndose más exigentes cada vez más, que por un lado es por protección a su consumidor, pero por otro lado también sabemos que es un poco de restricción al comercio. Entonces,
es cosa nomás de acercarse a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Hay todo un departamento de temas regulatorios que ve todos estos temas. Hablarlo con ProChile para que le diga, e incluso hablar con Corfo y decir, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes a mejorar a través de un crédito Corfo, lo que sea, mi empaque, mi etiquetado para este producto. Entonces, ahí yo creo que hay todo un tema que hay que manejarlo para cómo ustedes pueden tener este aprendizaje y pueden incorporarlo en sus bienes, en sus productos. Los asuntos sanitarios y fitosanitarios son mucho más especializados, porque acá, igual, lo importante acá es que tiene que tener una fase científica. Cuando yo pongo restricciones a importaciones por la fiebre aviar o por la mosca de la fruta, es porque tengo algún antecedente que digo que esto va a causar un efecto internamente. Hay otros que son sanitarias, que uno sabe que son más que de protección a su sanidad, es de protección a su industria. Recuerdo que los arándanos en la India, uno de los problemas era que había que fumigar con brumipopileno, algo por ahí el nombre, que los chilenos decían, es que si yo hago eso acá en Chile, el berry va a llegar totalmente deshecho al mercado de destino. Entonces, ¿por qué tenemos que aplicar ese insecticida cuando hay alternativas que son igualmente la protección? Entonces ahí entra todo el SAC a negociar, y ahí el SAC lo hace de maravilla, a negociar con su contraparte, diciendo, sabéis que el arándano tenemos estas otras alternativas que nosotros aplicamos y que además exportamos a Estados Unidos, ¿vale? Que sí sirven y sí se protege tu mundo sanitario. Por lo tanto, ¿por qué no me haces estas alternativas? Y después de mucho tiempo se logró. Por lo tanto, hoy día tenemos una norma sanitaria mucho más fácil de cumplir para el mercado de la India. Lo otro que igual creo que es importante que sepan estas medidas comerciales, de defensa comercial, que son tres las que tenemos. Una son las medidas de antidumping, y acá voy a hacer, esto es bien sumero, es bien rápido. En cierta medida tú estás exportando por bajo del precio de mercado, ¿para qué? Para que tu producto en el mercado de destino haga colapsar la industria nacional y por lo tanto tú puedes después subir el precio porque eres el único proveedor. Esa es la lógica. Y aquí lo interesante que es en relación a la empresa, no en relación al país. Es decir, hay un proceso de investigación de antidumping para los champiñones en lata. Estoy poniendo un ejemplo común, real, que hubo de Estados Unidos a Chile. Una empresa allá de la región de Valparaíso, y quedó catalogada junto con otras empresas del mundo que estaban tratando de bajar los precios para poder. Siempre, a partir de ahí tenían un antidumping, pero se le aplica a esa empresa, no a nuestro país, porque es la empresa la que hace el tema del comercio desleal. A diferencia de las salvaguardias, que en ese caso yo digo, ¿sabes qué? Pucha, bajé el arancel de las poleras y parece que no me percaté, la industria nacional está a punto de quebrar. Entonces, uno ahí hay una válvula de escape y dice, bueno, aplica una medida salvaguardia, es decir, repone el arancel que teníamos antes del Tratado de Libre Comercio para que puedas adecuar tu industria a este nuevo elemento de ingresos de productos de un tercer mercado. La gracia de las medidas de salvaguardia es que es temporal, es decir, negociamos arancel cero, compadre, ya, una salvaguardia, pero no puede ser más de 2 años. Y se le aplica a todos por igual. Y el tercero y último, que son estas medidas compensatorias, que nuevamente es del fair play del comercio. Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces pueden haber subsidios que se da a la industria y esos subsidios hacen que sus productos sean mucho más competitivos y por lo tanto, como el país de destino no tiene ese tipo de subsidio, por lo tanto sus empresarios no tienen esos beneficios para ser competitivos, hace que yo venga a distorsionar el mercado de destino. Entonces ahí lo que se hace es un análisis si realmente primero es un subsidio, si es que el subsidio es recurrible, y de ahí uno dice, bueno, va a haber que aplicar una medida compensatoria. Un ejemplo, trataban de poner medidas compensatorias los americanos a la exportación de salmón hace tiempo atrás y nosotros dijimos, se llegó a de que algunas acciones de ProChile podían entenderse
como estos subsidios. Pero como teníamos, siempre en esto hay un minimis, estábamos bajo el concepto de minimis, es decir, nosotros no representábamos más del 2%, hoy en día mucho más, por lo tanto no se le aplicaba la medida de compensación. Pero, por ejemplo, recientemente los chinos dijeron, oye, ¿sabes qué? Las importaciones de vacunos de Brasil, de Chile, de varios países, está probando un colapso en la producción interna. Hicieron la investigación, en eso uno participa. Acá la gracia es que en compensatorias y salvaguardias participamos nosotros como gobierno, con la empresa, con las empresas y asociaciones gremiales. En el caso de la anti-AMPI es la empresa la que tiene que defenderse por su cuenta. A veces ni siquiera nos notifican a nosotros que están en proceso de investigación. Y en el caso este de los chinos, obviamente ellos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a aplicar, perdón, vamos a aplicar vamos a aumentar el arancel para los vacunos por tantos años para que nuestra industria se pueda realmente readecuar. Y hoy día estamos con un arancel a los vacunos que no deberíamos tener, pero está dentro del marco de las reglas del libre comercio que también tenemos que tener. Entonces, eso es lo bueno de todo esto, que nos da certeza en el comercio, saber cuáles son las reglas que se aplican. Lamentablemente los incluso Estados Unidos, con todos sus aranceles recíprocos, ellos dicen, esto no afecta a los TLC porque el TLC tiene su lógica, y esto es porque el TLC te permite que por seguridad nacional yo pueda subir el arancel. Entonces, cuando Trump sube su arancel, siempre lo ubica en seguridad nacional. No es que yo esté incumpliendo el TLC con Chile, sino que por seguridad nacional yo necesito ponerle un arancel al cobre, etcétera, etcétera, porque yo quiero producir internamente, etcétera. Entonces, eso es importante. Ahora, hay otros elementos que son genéricos, que sí me gustaría tratarlo igual, pero que estos acuerdos establecen ciertas disciplinas para la protección del medio ambiente, disciplinas que son en materia de asuntos laborales, y que casi la mayoría dice que vamos a cumplir las directrices de la OIT en prohibición del trabajo infantil, por ejemplo. Entonces, claro, ahí hay reglas. Comercio y género, y acá es importante para todo el conjunto de mujeres que hoy día tenemos acá, eh, no es que tenga una apertura especial al género, pero cuando son empresas lideradas por mujer, se hace todo un tema de cooperación, de trabajo especial para ayudarles adicionalmente a poder ingresarse al comercio internacional. Lo mismo estamos haciendo con las pymes. Todo esto que son reglas, vale en la medida que tengamos un sistema de solución de controversia, como yo obligo al otro. Y por lo tanto, aquí las controversias siempre en esta área es entre estados, por disciplina, no es porque yo estoy... Ahora, obviamente que pueden representar un sector específico, y si ese sector específico está con dos empresas nomás, obviamente uno dice está representando a una empresa, pero la medida siempre es entre estados y siempre es en materia de medidas generales. Es decir, yo le digo, ¿sabes qué? El ejemplo uno que tenemos, que es el más importante, el pisco. No sé, para los que somos más viejos, antes nosotros teníamos un impuesto especial a los alcoholes, pero ese impuesto especial, el ILA, era según el tipo de bebida, no era en relación al grado alcohólico. Entonces, nuevamente ahí decir, había un impuesto para el pisco, que era hasta 30 grados, pero porque eso es lo que se producía, que era el 15%, me parece. Después teníamos el gin, el vodka y otros tipos de tequila que tenían 23, y después teníamos el whisky con 45. Entonces los ingleses, que estaban en la Unión Europea, dijeron, oye, pero ¿por qué si el pisco es un producto directamente competidor del whisky? ¿Cuál es la diferencia? Especialmente ahora que ustedes están produciendo pisco de 40 grados. Y ahí tuvo una controversia en la OMC por este tema, en la cual perdimos. Y eso que hizo que Europa dijo, ok, ustedes tienen que modificar su ILA. Bueno, ¿qué hago para modificar el ILA? Inmediatamente salta todos los congresistas de la zona de Coquimbo, etcétera. No, ¿cómo se les ocurre? Va a destruir la industria disquera de Chile, hay que protegerla, hay que protegerla. Y claro, empezaban a hacer ahí un tira y afloja, pero después viene Europa y informó de que iba a hacer retaliación a todas las importaciones de ciruelas, uvas, manzanas. Y ahí todo el mundo agrícola dijo, no, no podemos nosotros pagar para proteger una industria en el norte.
tenemos que ver cómo podemos compatibilizar cuando ya perdimos el juicio. Entonces, acá no hay indemnización de perjuicio, ¿ah? Es solamente retrotraer las medidas. Entonces, ahí que se hizo fue modificar la ley del impuesto a los alcoholes, en que se fijó por graduación y no por tipo de licor. Y con eso pudimos salir adelante y en definitiva tener, y el pisco no está en crisis, cada día vendemos más pisco en Chile, exportamos al país, exportamos mucho más que los peruanos, con mucho respeto a los peruanos. Eh, pero por lo tanto ahí hay un ejemplo que uno dice que es como cuando estaban los del AC-35, decir que la industria agrícola iba a colapsar por el Mercosur. No pasan, hay ajustes, por supuesto, pero los ajustes yo creo van hoy día por otras medidas, no por eso. Dos elementos adicionales. Propiedad intelectual, que es importante para ustedes. No sacan nada de tener un etiquetado con una marca maravillosa y llegan al lugar de destino y esa marca ya está en ese lugar de destino y no puedes comercializar. Y todo lo que imprimiste de etiquetas se va a las pailas. Entonces, no lo menosprecien el tema de la propiedad intelectual. Hay hoy día reglas que establecimos en los acuerdos comerciales en la cual si yo inscribo mi marca en Chile es para varios países a la vez. Por lo tanto, hay formas de hacerlo más fácil para las pymes. Nuevamente, yo creo que en propiedad intelectual es importante que usted haga una demanda de apoyo. El INAPI ha estado trabajando muy fuerte con las pymes para poder ayudarlos al tema propiedad intelectual. Y no solamente en materia marcaria, sino también en patentes de invención. Es decir, tus bioestimulantes, si es una patente de invención, tenéis que inscribirla y que esa patente de invención esté protegida en Colombia para que nadie te la vaya a copiar, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la propiedad intelectual es bastante importante como un elemento de certeza para los flujos de sus comercios. Y las compras públicas, acá más que nada es porque el Estado es un gran cliente. Y por lo tanto, hoy en día hemos establecido reglas en los tratados de libre comercio sobre compras públicas porque nosotros queremos ser parte de esas compras públicas. Y ahí hay que ir a los acuerdos y ver, primero saber, hay sistemas de notificación de todas las licitaciones que tiene Colombia con respecto a las compras públicas de Colombia, en la cual yo podría lo más bien participar, ganar y exportar. Entonces, ahí hay un mundillo que lleva más trabajo, más aprendizaje, porque no solamente tienes que aprender el tema de las certificaciones, etcétera, sino que además las licitaciones que hacen, los plazos que hay, etcétera. Pero tengo que sí tener el deber de informarles de esto. Ahora, para nuestro querido mundo de los servicios y las economías, la industria creativa. Con el tiempo, estos acuerdos que fueron ampliándose del mes que viene empezaron a tratar el tema de las inversiones y servicios. Y acá el tema pasa por si hablamos de inversión, ¿es genérico o las inversiones en materia de servicios se trata de forma independiente? Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, ya, pero ¿qué entendemos por servicio? ¿Qué es un servicio? Es súper difícil de dar una respuesta. Entonces, se llegó a un acuerdo a nivel multilateral que vamos a definir el comercio de servicios a través de cómo se presta el servicio. Entonces, está el modo 1, en que el prestador del servicio se queda en su lugar de origen y el que consume el servicio en su lugar de origen. Transfronterizo y nadie se mueve. Telecomunicaciones. O, hoy en día con la tecnología, Clínica Mayo, que me gusta poner este ejemplo, Clínica Mayo en Miami, opera a alguien en la Clínica Las Condes con robótica. El doctor está operando en Miami y el paciente está en Chile. Por lo tanto, ahí no hay, por lo tanto, también se puede hoy en día, por la tecnología, hacer algo que antes era impensado. Modo 2, Felipe, este es el tuyo. Es el consumidor el que se desplaza al lugar de origen, turismo. Yo vengo y acá hago turismo, consumo el turismo, y por lo tanto, pero sigue siendo una prestación de servicio. Pero es porque el consumidor se traslada. El modo 3 es cuando, sabes que yo voy a ir a prestar el servicio al lugar de destino, pero lo voy a hacer de manera permanente. Es decir, volviendo, perdón, al modo 2, Clínica Mayo. Yo voy como paciente a Miami a operarme. Prestación de servicio modo. Modo 3. No, lo voy a, ¿sabes qué? Como clínica digo, ¿sabes qué? Voy a prestar el servicio, pero voy a hacerlo de manera permanente en Chile. Nada está ocupando la clínica Las Condes, la demás.
Y se establece una clínica Mayo en Chile para hacer estas operaciones, que igual es una prestación de servicio y eso es lo que llamamos nosotros inversión extranjera. Y el cuarto, que ha sido siempre el más debatido, es cuando el prestador del servicio se mueve al lugar donde está el consumidor del servicio. Y aquí entran todos los profesionales. Si yo soy ingeniero y voy a trabajar a unos proyectos mineros en Perú, yo como ingeniero estoy yendo a prestar un servicio allá y ahí viene todo el tema y se cruza así con el tema migratorio. ¿Qué pasa con la migración? Y aquí la básica, y esto es regla de oro, es que los acuerdos de libre comercio no tienen nada que ver con los temas migratorios, son totalmente independientes. Lo que sí se hace es que si hay una prestación de un servicio o un ejemplo, vamos, Eduardo, que tienes que ir a Colombia a mostrar el producto, claro, tienes que ingresar, entonces hay temas migratorios, pero es porque vas a mostrar el producto y te vuelves. Es porque voy a Perú a hacer el proyecto minero, pero después me vuelvo. Entonces, por eso es, la prestación de servicios es esencialmente cuando el movimiento es transitorio. Y ahí sí cae el tema migratorio y creamos visas especiales TLC, en la cual se le asegura para algunas profesiones que tú puedas certificar que vas a tener un año de poder estar haciendo esa prestación de servicios, pero es por un año. Y hay todo un tema. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de la entrada temporal de personas de negocio. Y eso se aplica tanto para inversionistas, prestadores de servicio y empresas de negocio. Es decir, cuando tú vas a un país, a una feria, todos vamos con visa de turismo. Cuando deberíamos tener una visa TLC, porque el que va a una feria, tú vas y debería ser así de fácil, y eso es lo que se está trabajando, cómo implementamos, porque esto ya está. Una de las grandes logros que tuvimos con Estados Unidos, y que creo que junto con Singapur somos los únicos en el mundo, fue lograr una cuota de 1.200, 1.100, pero más de 1.000, de visas para ir a prestar servicios a Estados Unidos, que tiene su categoría de visa, que es especial, que es por 2 años, prorrogable por 2 años. Y es una visa que hoy en día, menos mal que se está ocupando, porque por muchos años no había conocimiento de estas visas. Entonces tú puedes ir a trabajar, prestar tu servicio, y ahí está visa. Entonces es cosa de conocer bien cómo ir, cómo hacerlo. En el mundo de los servicios especialmente hemos ido avanzando en los acuerdos comerciales y por eso hay que analizar el acuerdo que te beneficie más. Por ejemplo, la Unión Europea nos da para servicios de ingeniería 3 meses. ¿Qué ingeniero va a poder trabajar 3 meses en un proyecto minero? Imposible. Entonces, en definitiva te estaban dando algo, pero no era nada. Y solamente eran un par de profesiones y en ciertos países. Hoy en día, con la Unión Europea se amplió todo esto, tenemos más posibilidades de ingresar a Europa para poder prestar nuestros servicios. Reino Unido, que era muy complejo, lo hizo a través del CPTPP, en la cual tuvo que crear las categorías de negociantes, inversionistas, profesionales y apoyo a cierto desarrollo productivo. Entonces hoy día yo puedo entrar al CPTPP, ver Inglaterra, los compromisos del Reino Unido y decir, yo tengo posibilidad de estar hasta 2 años o un año, e incluso puedo llegar hasta mi familia, porque te lo asegura el TLC. Entonces, eso es importante para ustedes también, que puedan ir reclamando y exigiendo que esto se cumpla. Entonces, nuevamente, si hay problemas, toc, toc, subrey, oye, ¿qué pasa acá? ProChile, oye, ¿qué pasa con esto? Entonces, el tema de la entrada temporal de personas en un negocio igual, especialmente relevante para el tema de los servicios, yo creo, especialmente los profesionales. Ahora, igual ha habido regulaciones especiales que hemos ido desarrollando en los TLC en materia de servicios e inversiones, porque se juntan los dos para sectores específicos, telecomunicaciones. Y telecomunicaciones más que nada era porque antes había proveedor dominante y por lo tanto cómo podían participar las otras empresas que eran más chicas. Pero la verdad las cosas hoy día con el internet, las telecomunicaciones, ¿quién ocupa hoy día telefonía fija? Casi nadie. Entonces esto ha ido cambiando un poco los parámetros de estas reglas y están quedando relativamente obsoletas. Servicio financiero se trata siempre de manera independiente por lo complejo que es y cómo puede afectar el mercado de un país. Nuevamente, energía
porque empezó todo el tema de energías renovables, los minerales críticos, litio, las tierras raras. Entonces, claro, empezamos los países mismos, y ahí, como dije el lunes, Estados Unidos, oye, un memorando de entendimiento porque yo quiero tener acceso a las tierras raras y no se las vayas a exportar a la India, a China, yo las quiero para mí. Entonces ahí empiezas y ahí está cómo podemos quedar bien con uno y con otro, que es lo que decía el otro día. Eh, si yo le aseguro el mercado a un solo país, va a ser complicado porque otros países se van a empezar a decir, bueno, entonces te voy a sacar los privilegios que yo te estaba dando en tus accesos al mercado. Entonces ahí hay todo un nuevo mundo geopolítico que está muy, muy complicado, pero que está de a poco saliendo. En este mundo, igual, para terminar los mundos de servicios y inversiones, la fórmula, yo ni sé qué hora es. Ah, chucha, voy a dormir. Perdón. Eh, ya, es que esta parte está claro que esta es la que me gusta. No, pero fui feliz siendo director de ProChile. Encontré que fue conocer la realidad. Eso es lo que me gusta de mi paso por ProChile o agregado comercial, que uno conoce la realidad de ustedes. Porque uno, los negociadores, vivimos en esta estratosfera de negociación y hablamos con las asociaciones gremiales. No hablamos con las empresas. Entonces, esta dualidad me ayudó a entender más el comercio internacional. Bueno, y servicio de inversiones solamente acá es que liberalización es casi nula. Lo que se hace es que no haya más restricción. Entonces, todo, porque acá hay puras leyes, mucha normativa, esto no es como el arancel. Entonces, claro, el transporte marítimo estaba, solamente chilenos podían hacer transporte marítimo, 50% más, o y así cada uno tenía su cosa de inversiones o servicios que solamente podía prestar el servicio de jurídico el abogado chileno titulado por la Corte Suprema. Entonces ya nacionalidad y Corte Suprema. Todas esas cosas se van desarrollando. Ahora, los servicios, para ustedes chiquillos, lo más complicado, a diferencia de inversiones, porque en el caso de ustedes les toca mucho más duro, es que todas estas reglas que teníamos acá arriba de técnicos, de asuntos sanitarios, empaquetados, licencias, importación, en servicio no existen, porque es algo nuevo. Entonces, solamente tiene una cosa que se llama reglamentación nacional, que fija ciertos parámetros genéricos, pero no trata de manera detallada como si se hizo en los bienes, porque bueno, los bienes empezamos con esto en el año 47 y con los servicios empezamos en el 90. Entonces, eso hace que yo, el acceso a saber la información de cuáles son los requisitos que debo cumplir para ingresar a un mercado extranjero, se hace más complejo y por eso necesitas del apoyo, ya sea de la red de agregados comerciales en ProChile, sus oficinas comerciales, sus direcciones regionales, o también la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUPREI. Y ahí hay gente que es especializada y que puede ayudarlo en este mundo. Nuevamente acá propiedad intelectual es indispensable saberlo, especialmente por las patentes de invención, marcas, etcétera. Y otra cosa, pero que más, igual hay reglas que se le aplica a inversiones, yo no puedo relajar mis medidas medioambientales para traer inversiones, por ejemplo, sigo con el tema de la provisión de los niños de trabajo, responsabilidad social de la empresa, que ahora es que hay reglas que las empresas deben cumplir una labor social donde están invirtiendo y por lo tanto uno ve mineras que apoyan a los locales, para los colegios, las plazas, es porque decir, bueno, yo estoy ganando mis utilidades y mi inversión, pero estoy dando algo, retribuyendo algo a la comunidad. Eso sería, ahora, lo digo esto rápidamente, exportaciones. ¿Cómo aumentaron? Y fíjense los años. Eso significa que la red de acuerdos comerciales nos dieron la apertura para poder tener hoy día el nivel de exportaciones que tenemos. De ahí a que uno puede llegar que tenemos grandes productos que son embajadores de Chile, es decir, que Chile sea el primer exportador de todos estos productos es encomiable. Si somos el mayor exportador de mejillones del mundo. Entonces, eso ayuda a crear un conocimiento del país en el otro país, en que quizás tú no vas a exportar mejillones, pero quizás puedes sacar una proteína del mejillón y podéis exportar esa proteína, o podéis hacer mejillón, no sé, comida preparada, no sé, hay 10.000 cosas más que ya puede ayudarte a ampliar. Lo otro es donde somos más conocidos. Por ejemplo, claro, a nosotros nos ha abierto el mercado americano el salmón. Hoy día somos uno de los principales exportadores de salmón. En la Unión Europea, aunque sea ridículo, somos el mayor exportador de botella de vino embotellado.
En Japón, por ejemplo, el espumante y el vino blanco es Chile. Entonces, esos son embajadores que nos ayudan a abrir nuestros propios mercados. Acá, para que ustedes después lo vean rápidamente, es dónde están concentrados, porque es importante saber si es que tengo un mercado que ya estoy exportando tanto, oye, este mercado ya conoce harto de Chile, entonces me está alivianando la carga de ingresar a ese mercado, porque ya hay algo de conocimiento. Entonces, creo que es importante igual que lo vean esto en su estrategia. Y solamente esto es para no bajar la moral, pero solamente para incentivarlos. El 60% de las exportaciones hechas en Chile se concentran en la minería. El 90% del valor exportado es generado solo por 306 empresas. Y además, las exportadoras, perdón, aquí, no, aquí. Perdón, me fui para otro lado. El 55% de las exportadoras chilenas venden solo a un solo mercado, con todos los riesgos que trae. Entonces, esto nos lleva a decir, hay mucho para hacer. Para esto es importante que ustedes tengan estas capacitaciones para poder romper estos paradigmas. Pero también lo puedo dejar al lado a nuestros amigos de servicio. Y hoy día rompimos la barrera de los 3.000 millones de dólares en exportación de servicios, que es algo nunca visto. Lejos somos el país. Y eso todo ¿por qué? Porque hicimos regulaciones internas que vino a apoyar a la visibilización del servicio. Porque hoy en día muchos iban, prestaban la asesoría agrícola en Perú y se volvían con la plata en el bolsillo, menos de 10 lucas de dólares, 10.000 dólares, no hay que ni siquiera registrarlo ni notificarlo, y eso era una exportación de servicio que no estaba considerada como tal. Y ahí hay un tema de la visibilidad. Y eso fue que se creó este arancel 00, la glosa 00 en aduana, que clasifica los servicios y hace que tú puedas tener un concepto de que estás exportando servicios. Eso te trae beneficios tributarios, porque si tú eres exportador de servicios hay muchos beneficios que se dan. Yo lo que siempre he dicho, en las computadoras, para todos los videojuegos, si tú estás exportando servicios a través de la glosa 00 y sacas el certificado del Servicio de Impuesto Interno, tú importas computadores y no deberías pagar nada. Es decir, hay muchos elementos que vienen a ayudar a que esto haya estado sucediendo. Y hoy día los sectores en los cuales hoy día tenemos estos 3.000 millones de dólares son principalmente asesorías, un 31%, pero tenemos las TIC, que son estas tecnologías de la información, mantenimiento y reparación. Hoy día hacemos grandes reparaciones y mantenimiento de aeronaves, y así sigue y suma. Ahora, yo siempre he dicho, esto es en la punta del iceberg, porque todavía no todos los prestadores de servicios están pasando por esta glosa 00. Por lo tanto, ahí yo creo que es importante que se formalicen, porque eso además ayuda a que uno pueda tener políticas públicas mejores para poder promocionar los servicios. Felipe. Gracias, profesor. Sí, precisamente aportar en torno a estos temas de los servicios, que precisamente el turismo, en muchos casos, tenemos varias complejidades porque no está abordado del todo desde la exportación, dado que, por ejemplo, la factura de exportación solamente se aplica a alojamiento, siendo que la paquetización turística es un componente importante dentro de la cadena de valor turística. Y eso también nos lleva a buscar fórmulas cuando una agencia en Europa, por ejemplo, nos pide alguna factura, tenemos que generar una suerte de voucher solamente como comprobante y eso finalmente queda subestimado tanto dentro de las cuentas nacionales, pero también en nosotros como operadores no podemos acceder a estos beneficios de exportador y eso simplemente porque también la legislación vigente no se ha actualizado en torno a lo que es el turismo en Chile propiamente tal, dejando únicamente como factura de exportación el alojamiento y todo el resto de los servicios que se presta en la cadena de valor turística quedan fuera, que es un tema que venimos conversando a través de los gremios para que se pueda integrar también a la tour operación dentro de esta exportación, porque lo es, en el fondo estamos exportando un servicio, pero finalmente queda subestimado en las cuentas nacionales. Totalmente de acuerdo, Felipe, y es un desafío. Y yo creo que de a poco nos hemos convencido, pues nunca pensamos que Chile era una atracción turística. Incluso tú dices Santiago, es feo, hay que saltarse Santiago. Hoy día Santiago es un polo de turismo increíble de todo el mundo.
y lo veíamos solamente que era no en la Patagonia, en Atacama. Hoy día se ha ido ampliando el concepto de turismo y Chile pasa a ser una potencia turística. Eh, ¿Pueden ustedes creer que nosotros tenemos como 3 millones y algo más de turistas extranjeros que llegan a Chile? Perú tiene 1 millón de turistas extranjeros. Lo que pasa es que esas realidades no se cuentan, no se hablan. Y ahí demuestra de que sí tenemos un potencial y Felipe, estas cosas que están tratando de hacer ustedes deberían insistirla con los gremios, con el Ministerio con la Subsecretaría de Turismo. Es decir, es indispensable que nos creamos el cuento y que además se tomen las decisiones políticas que son, así como hicimos esto de sacar el certificado en impuesto interno por los servicios y que tenemos las glosas 00, esto es otro elemento que tenemos que empezar a trabajarlo con más seriedad. Así que te incentivo a seguir trabajando por esa vía. Obviamente, los servicios de hosting para páginas web, y ahí uno ve el mercado, Estados Unidos, es porque son Google, todas estas grandes mega empresas que están haciendo todos estos tratamientos de manejo de base de datos. Si uno ve acá igual, es impresionante que la exportación de servicios no solamente es a un país que es muy competitivo en estas áreas, como es Estados Unidos, pero también nuestro segundo es Perú y Colombia. Y solamente quiero decir acá la importancia de los servicios es cómo se pueden llegar a asociar. No sé si lo dije el lunes, si lo dije el lunes les pido mil disculpas, pero tuve la suerte y el honor de que cuando estaba en Chile empezamos a hacer misiones empresariales a Colombia especialmente para todos los servicios relacionados con la educación. Cuando está de tener el WhatsApp, profesor-alumno, profesor apoderado, manejo de las cuentas dentro, todo lo que significa la administración propia de los de educación, y nosotros empezamos a ser muy competitivos en Chile. Entonces lo que se hizo fue una asociación de servicios relacionados con la educación, y que tenemos empresas de Temuco, de todas partes. Y fuimos como asociación, y con todos ellos, a Colombia, y hoy en día estamos exportando estos servicios a Colombia. Entonces, igual es interesante el tema de cuando estamos hablando de estos servicios, es como también tenemos de juntarnos. Hoy día la asociación de videojuegos es potentísima y es una súper buena porque hemos podido articular, además con ellos hemos ido al exterior, etc. Entonces, la asociatividad cada día que ya está muy asentada en el mundo de las mercancías, porque son todos los sectores gremiales, sectoriales y subsectoriales existen, en los servicios hay que empezar a crear estos subsectores. Es decir, no necesariamente sea la SOFOFA que tiene el área de servicios, no, Cámara de Comercio de Santiago, que es la que lleva la batuta en el servicio cuando Santiago no es Chile. Entonces, es importante que se empiecen a crear. Y ahí, Felipe, yo te diría que sería bueno que en la comuna, en la región, empiecen también a crear asociatividades bajo la Cámara, porque la Cámara de allá es muy potente, pero para empezar a organizarse en mesas de trabajo, etc. Eso sería. Oye, yo no me di cuenta, faltan 4 minutos. Voy a poner algunos ejemplos de empresas de servicios, especialmente de los servicios emergentes, con un encuentro fantástico. Martin King con anime japonés. Estos son casos reales. Amakai y Nahuel Pan con DC Comics. Después tenemos otro de monitoreo importante, en e-mining, technology, monitoreo remoto. Entonces hay empresas que hoy día están haciendo esto y que nos ayuda a poder seguir en todas las áreas de los servicios. Por eso creo que quiero incentivar, y es más, creo que este curso deberíamos a futuro dividirlo en que sea cómo hago la estrategia para bienes, y otro para servicios, y otro para industria creativa, porque son muy distintos al hacer las estrategias. Por eso es que sea esto una base para poder seguir profundizando en los conocimientos. Lamentablemente, yo soy de Punta Arenas, así que soy bastante regionalista. Todo se concentra en región metropolitana o Valparaíso. Eso es algo, un paradigma que tenemos que cambiar, porque puede ser que haya, pero no se está visibilizando. Entonces, para los que están de regiones, por favor, y del mundo de los servicios, acérquense a ProChile para que podamos ayudarlos en. Eh, ¿Cuáles son las instituciones en las cuales yo les recomiendo que se apoyen? Porque son claves para esta internacionalización. Primero, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBRE.
existen todos estos negociadores, existe todo el conocimiento y pueden ayudarles a ustedes a poder mejorar sus productos para poder llegar. Conocimientos regulatorios, arancelarios, tenemos unos sistemas de software que tú dices, ya quiero exportar este producto a qué país, y empezáis a tener todo un tema de, dice, mira, para este país esta es la regla de origen, para este otro país esta es la regla de origen, y vais a tener, y por lo tanto puedes usar esas tecnologías para poder. ProChile es por lejos el gran aliado de ustedes que deberían tenerlo. Aduanas también, Corfo y Cercotec, yo creo que son importantes para especialmente no para salir a la internacionalización, sino que para prepararme para internacionalizarme. Yo necesito que Corfo me ayude a desarrollar mi industria, pero que sea con los estándares que yo tengo que cumplir para exportar. Por lo tanto, Corfo y Cercotec son los que deberían preparar todas las bases para que después ProChile y su red ayuden en la internacionalización. Uno de los grandes elementos que hoy día tenemos es los canales de comunicación nuestros. Así como ustedes les digo hay que tener exportador, importador, hoy en día si yo tengo un problema agrícola, yo sé a quién llamar en China. Si no tuviese mi TLC, no lo tendría porque yo establezco institucionalidades de implementación de los acuerdos. Entonces, puedo contactarme con quien yo sé que me va a dar una respuesta y una solución relativamente rápida. Todo eso es algo que ustedes deben tener en su cabecilla y demandar estos servicios a nosotros como agentes de gobierno para que podamos ayudarlos a ustedes en su internacionalización. Vamos a quedar acá porque ya creo que estoy en la hora justo y por respeto a ustedes más que nada que tienen que seguir produciendo. Voy a bajar esta parte de la promoción internacional porque creo que es importante porque aquí un poco iba a bajar a hablar lo que era ProChile y cómo ustedes pueden trabajar con ProChile y qué instrumentos de promoción tiene ProChile para el lunes y voy a tratar de un poco achicar la del lunes que tenía prevista pero creo que este es el core, en definitiva, que es donde tienen que ustedes saber a quién llamar, a quién tocar la puerta. Perdón que quizás me puse muy latero en el tema de los acuerdos comerciales, pero es que es lo que les da competitividad a sus productos y pueden establecer mejores estrategias si son realmente conocedores de estos acuerdos y saber cuál acuerdo ocupar, porque muchas veces tenemos varios acuerdos que podríamos tener, son opciones, y esa opción la tiene que tomar el exportador, no el gobierno. Que tengan un muy buen día, muchas gracias por la participación y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.